pandemia se siga agudizando y además con que haya el peligro de perder vidas en estos procesos de retorno que se están produciendo sin ningún control, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo, por favor, en que hacemos la incidencia? De acuerdo, Presidenta. Alexander Lozano. Muchas gracias, congresista Lozano. Sí, insistir es importante, señora Presidenta. Gracias, congresista Tito. De acuerdo, Presidenta. Hay que insistir. Nuestros voceros. De acuerdo. Congresista Palomino, muchas gracias. Respaldo total, Presidenta. Gracias, congresista Quispe. Estoy completamente de acuerdo, Presidenta. Cayagua. Ya Cayagua. Entonces, yo les agradezco mucho a todos y yo también voy a insistir mucho con los voceros, pero cada uno con el vocero de su bancada, por favor. Nuestro trabajo es hacerles ver que esto es de vital importancia. Presidenta. Las señoras que han dado en el Hospital Santa Gema, que ya están dadas de alta, pero tienen que responder eso. El señor de Defensa Civil no les quiere firmar solo para que viaje. Por favor, los micrófonos podrían silenciar los que no están interviniendo porque estamos escuchando interferencias. Congresista Rita Yasta, ¿está usted en el uso de la palabra? Congresista Rita, ¿pedía usted la palabra? Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, Presidenta Miriam, yo le manifestaba de que yo ya había hablado con mi vocero oficial, con el congresista Dieter Columbus, y él había leído también la moción y hay un compromiso para que en realidad él pueda también ayudarnos para que pueda entrar en el siguiente pleno. Genial, muchísimas gracias, congresista Rita, eso es lo que necesitamos. Yo también he conversado ya con el vocero de mi bancada, y espero por favor que entre todos podamos ayudar con los demás voceros, que va a ser importante. Presidenta, pido la palabra. Adelante, congresista Palomino. Presidenta, mire, en Piura, el grupo, la bancada piurana ha enviado un oficio al presidente pidiéndole una reunión para tratar justamente el tema de los desplazados. Todavía no hemos tenido respuesta al documento, me imagino que recién le habrá llegado al presidente y seguramente en los días que vienen vamos a tener alguna respuesta. Pero sí, como en Piura y a nivel nacional, todos estamos preocupados porque sí tenemos conocimiento que hay gente que está viniendo de Lima a Piura a pie, que están demorando 10, 12 días y están viniendo sin pruebas COVID, arriesgándose, durmiendo prácticamente en las entradas o salidas de los pueblos. Yo voy a hablar con mi vocero para priorizar el tema del documento que nos está mencionando, Presidenta. Excelente, porque yo creo que en la moción ahí vamos a tener la oportunidad justamente de plantear en qué lugares la problemática se agudiza, ¿no? Por ejemplo, la gente de Piura que nos informaban también que parece que hay una disposición incluso de que no se reciban desplazados por el momento, pero la gente igual va a seguir caminando, ¿no? Entonces ahí vamos a poder exponer todo este tema. Muy Presidenta, bien. la palabra. Sí, congresista Acate, por favor. Sí, Presidenta, cuente con el apoyo de la bancada de APP, Alianza para el Progreso, para la firma de la moción de todos nosotros para apoyarla en el Pleno y indicarle, pues, para llegar a Yurimaguas, tengo que transitar 26 horas desde Lima a Yurimaguas por la carretera central. Toda la ruta,
todo el camino, personas caminando, desplazadas, sin atención, sin ninguna atención médica de parte del Estado. Andan solos, a la intemperie, y creo que es donde debemos trabajar fuertemente. La población que llega a Tingo María es intervenida por la policía, lo detienen y luego lo llevan al límite fronterizo entre la región San Martín, si van a San Martín, o le llevan al límite fronterizo de la región, en este caso Ucayali, y nuevamente continúan, en este caso, con el caminar, con la caminata. Aunque las regiones estén cerradas, la gente va a seguir caminando, y frente a eso hay que pedir una acción real y concreta del Estado, porque no están haciendo absolutamente nada a favor de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, ese es el gran problema, ¿no? Que no se puede dar una disposición y simplemente decir no entren porque la gente va a seguir caminando. Eso vamos a exponer justamente cuando sustentemos nuestra moción en este pleno. Les agradezco muchísimo, congresistas. ¿Hay algún pedido concreto que quieran hacer en esta estación? Estamos en estación de pedidos. La palabra, presidenta, por favor. Adelante, María Cristina. Muchas gracias, presidenta. La semana pasada lo solicité y hoy lo reitero. Mi despacho en fecha 24 de abril de 2020 es el proyecto de ley 05065-2020, ley que modifica el artículo 59 de la ley 973, persona con discapacidad. El mismo que en fecha 9 de mayo ha sido decretado y ya se encuentra en la comisión. Por lo expuesto, solicito a vuestro despacho ser convocada al seno de esta comisión para realizar la sustentación del precitado proyecto de ley. Presidenta, hay personas con discapacidad severa que por el hecho de haber recibido un ingreso mínimo por única vez no podrían acceder a su pensión no contributiva del programa Contigo del MIDIS durante esta emergencia. ¿Se imagina, presidenta, un hogar con una persona con discapacidad severa en extrema pobreza y con riesgo de ser infectada por el COVID-19? Es muy preocupante. Necesitamos atender esta problemática ahora, señora presidenta. Espero que se me pueda convocar para la sustentación correspondiente. Gracias. Gracias, presidenta. Solo para informarle, congresista María Cristina, que ya hemos tomado su pedido y estamos haciendo el trámite para que nos remitan de inmediato ya este proyecto de ley que nos parece importantísimo y probablemente ya para la siguiente sesión lo tenemos para sustentación de su parte. Muchas gracias, presidenta. Gracias. ¿Hay algún otro pedido? Presidenta. Adelante. No le estamos escuchando bien. Por favor, los que teniendo le rogaríamos sus lo escuchamos. Congresista, ¿había pedido la palabra el congresista Cate o me estoy confundiendo? ¿Fue algún otro colega? Sí, presidenta, que no sé, congresista Cate. No había escuchado a quién dio la palabra, pero gracias. Como pedido, aquella historia que le acabo de contar y que es real en todo el país, hay que pedir al Ejecutivo que tome acciones reales y concretas sobre los caminantes. Ya no son llamados varados, son los caminantes, los retornantes. Sobre ello hay que tomar acciones porque ya hemos tenido conocimiento de 3 personas fallecidas en distintos lugares. Uno que se ahogó por cruzar el río, la otra criatura yendo a Huaraz, que falleció en el camino, y hoy un dato más que en este momento se me va el nombre, pero creo que el Ejecutivo está hablando de varados, pero no está hablando hoy por hoy de los caminantes, y es ahí donde debemos en este caso también exigir que se pronuncien y tomen acciones
reales y concretas frente a esta multitud de ciudadanos que están regresando en estos momentos a sus lugares de origen. En ese sentido, y lo otro, sobre las comunidades indígenas, que las pruebas rápidas que están llegando a las direzas en zona amazónica o zonas donde hay pueblos indígenas, que se haga la distribución efectiva y lo más próximo posible para que la población que está retornando allí pueda una de dos, estar en cuarentena o poder entrar a sus comunidades sin ninguna dificultad. De lo contrario, tendremos comunidades afectadas por el COVID en mayor proporción. Muchas gracias. ¿Cómo no? Tomamos en cuenta de estos pedidos que hay que mirar cómo los viabilizamos, además de plantearlos en el Pleno, ¿no? La palabra, Presidenta. Muy bien. Sí, adelante, congresista Troyes. Presidenta, muy buenas tardes, colegas, y muchas gracias por darme la oportunidad. Quiero dirigirme hacia usted por intermedio para poder hacer una solicitud hacia el Ministerio de Salud para que nuestros ronderos puedan ser atendidos con materiales para poder controlar la pandemia en los diferentes lugares de la región Cajamarca, ¿no? A ese pedido expreso de nuestros ronderos, necesitan mascarillas, alcohol, y quisiera que a través de la comisión se pueda hacer ese pedido, se pueda canalizar. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Troyes. Tomamos nota del pedido de EPPs para ronderos. Es una gestión frente al MINSA, ¿no? Sí, es que yo también lo he hecho desde el despacho y no responden. A lo mejor como comisión podemos presionar un poquito más. Sí. La palabra, señorita Presidenta. Willy Bajonero. Bajonero, por favor. Gracias, Presidenta. Es de conocimiento público que la recomendación del Ejecutivo en cuanto a la prevención y el tratamiento del COVID-19 únicamente están siendo difundidas en el idioma del castellano. He recibido quejas del otro Perú olvidado, como los quechua hablantes, Ashaninkas y Ahuajún, que también ellos quieren, para que esto sea un poquito más real, se haga esa publicidad y la recomendación del caso con sus idiomas respectivos. Sería un pedido, Presidenta, para que tome en cuenta esta comisión, por favor. Muchas gracias. Sí, como no, congresista Bajonero, ¿no? Para el tema de mensajes en su propio idioma. Sí, señor congresista. Gracias. Perfecto. ¿Hay algún pedido más para pasar a la orden del día? Presidenta, por favor, antes de pasar a otra área, con el tema de pedidos, mire, es un denominador común el tema de escasez y falta de lo que es EPPs, seguido de las pruebas rápidas y las moleculares. Y esto es a nivel del personal de salud. En Cusco es una cosa generalizada prácticamente, Presidenta. Yo la semana pasada le había informado que hay varios trabajadores del hospital regional, ahora último del hospital Londoño Lorena, y todo ¿por qué? Porque no están utilizando todo en los hospitales lo que es la N95, sino los simples quirúrgicos. Entonces se hace necesario de que para los establecimientos de salud, sea hospitales, centros o puestos de salud, que ahora todos ya están incluidos por el tema de COVID, todo el personal tiene que utilizar necesariamente la N95. Entonces, y bueno, lamentablemente las pruebas rápidas y las moleculares llegan a cuentagotas a las regiones. Y eso no puede continuar de esta forma, porque ¿qué estamos esperando? ¿Que la gente se agrave y recién lleguen a los hospitales? ¿O queremos prevenir y cuidar también a los que ahorita están en la primera línea, como es el personal de salud? Y ni hablar del tema de la Policía Nacional, que prácticamente están al desamparo los efectivos policiales, los efectivos de ejército, que también hacen un trabajo bastante permanente. Y realmente es una situación muy preocupante y espero que a nivel de nuestra comisión, Presidenta, se pueda encaminar esta solicitud para que este tema pueda ser atendido en lo que es en cantidades necesarias, suficientes, para que el personal en los 3 niveles que hablo de salud, el tema del Ministerio del Interior, todos ellos puedan tener mayor protección, Presidenta. Gracias.
Cómo no, congresista Fernández, tomando en cuenta su pedido, lo anotamos. Muy bien, señores congresistas, anotamos los pedidos. Vamos a ver cómo nosotros le damos viabilidad desde la comisión para que por lo menos estas acciones podamos realizar y presionar a que se atienda prioritariamente estos sectores que están más afectados. Vamos a pasar a la orden del día. Hoy en la orden del día vamos a debatir, vamos a tratar en realidad un tema fundamental para nuestra comisión, que es nuestra labor legislativa, básicamente, ¿no? Y tenemos ahora para tratar y debatir y aprobar algunos proyectos de ley que son muy importantes, que están pendientes incluso desde el periodo pasado y que son fundamentales de cara a las poblaciones más vulnerables, sobre todo las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, el primer punto de la agenda del día es el debate y aprobación del predictamen que recae en el proyecto de ley número 4208-2018. Es un proyecto del 2018, ¿no? Que tiene un texto sustitutorio y propone la modificación de diversos artículos del decreto legislativo 822, que es el derecho, que es la ley sobre derechos de autor, ¿no? ¿Y para qué se quiere modificar la ley de derechos de autor? Para tratar de, en realidad, compatibilizarlo con el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso a las obras publicadas para las personas ciegas, ¿no? Con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Entonces, quiero explicarles un poquito sobre esta importante iniciativa. Esta iniciativa legislativa tiene por finalidad facilitar el acceso de las personas con discapacidad visual a textos impresos protegidos con derechos de autor. Ahora mismo, efectivamente, se permite que los textos que tienen derecho de autor sean de acceso a estas personas, pero hay algunas limitaciones, ¿no? Es una propuesta que básicamente viene del Poder Ejecutivo y no ha avanzado porque le faltaba justamente el dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y se había quedado pendiente porque, como todos sabemos, el Congreso se disolvió y esto quedó sin el dictamen correspondiente. ¿Qué recomienda el predictamen? Ya hubo un predictamen que recomienda la aprobación de este proyecto de ley 4208 que les menciono, y ha ingresado a nuestra comisión el 15 de abril del 2019. Ingresó para estudio y teniendo ya un dictamen favorable incluso de la Comisión de Defensa del Consumidor. O sea, esta ley también necesitaba un dictamen de esa comisión porque son derechos de autor y ya lo tenemos. Ya hay un dictamen favorable que es del 10 de septiembre del 2019. Entonces, ¿en qué consisten las modificaciones que se propone? Se propone modificar el decreto legislativo 822, Ley de Derechos de Autor, para adecuarlo al Tratado de Marrakech, aprobado y ratificado por nuestro país desde el 2015. Y la finalidad justamente es facilitar el acceso de las obras publicadas para las personas ciegas, ¿no? O con alguna discapacidad visual. Esto tiene también un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha emitido también una opinión favorable porque no solamente es que este proyecto de ley buscará que se facilite el acceso de personas con este tipo de discapacidad a obras intelectuales muy importantes, sino que, como bien repite la Defensoría,
nosotros tenemos compromisos internacionales asumidos. Este Tratado de Marrakech se tiene que cumplir y entonces, en ese sentido, hay que adecuar nuestras normas a ese tipo de compromisos internacionales que nos obligan a tener cada vez normas más progresivas a favor de las personas con discapacidad. Esto está de acuerdo a la Constitución Política del Perú y porque lo que se busca es que las personas en esta condición puedan acceder a obras, a creaciones intelectuales que en realidad no solamente puedan acceder en un solo formato, sino en formatos diversos, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora lo único que se permitía es que las personas con este tipo de discapacidad puedan acceder mediante el formato braille, ¿no? Pero ahora hay otros formatos tecnológicos. Hay formatos audiovisuales, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de formatos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a este tipo de obras mediante otros mecanismos, como por ejemplo este tipo de formatos en los que se puede reproducir también de manera verbal, digamos, este tipo de obras intelectuales. Entonces, el texto vigente de la Ley de Derechos de Autor ha previsto o tiene estas limitaciones, ¿no? El literal G del artículo 43 establece que efectivamente no es necesaria la autorización del autor para reproducir obras de ingenio para uso de los invidentes, pero establece siempre y cuando ésta se efectúe mediante el formato braille, ¿no? No hay otro formato. Y además dice, claro, con fines no lucrativos. Entonces, mediante el texto sustitutorio que proponemos, se incorporan las disposiciones del Tratado de Marrakech, que se celebró en Marruecos, ¿no? Y que entonces, en función a eso, a ese tratado que proporciona esa facultad de que se pueda legislar cada vez mejor, de manera más adecuada para el acceso a este tipo de derechos de las personas con esta discapacidad. Y entonces se propone un texto donde se incorporan, por ejemplo, el tema de las consideraciones sobre ejemplar con formato accesible, no solamente el tema de formato braille, sino ejemplar de formato accesible. Estamos incorporando que eso se tiene que hacer con entidad autorizada, ¿no? Y estamos precisando quiénes son los beneficiarios. Se permite difundir el formato accesible, entonces se dice ya en la propuesta de modificación, dice, se permitirá difundir en formato accesible, además del sistema braille, una obra para personas con discapacidad visual, sin la autorización del autor, siempre que dicha obra haya sido de acceso legal, sea distribuida solo a beneficiarios y que la difusión de dicho material no tenga ánimos de lucro, por supuesto, ¿no? Entonces, esa sería la propuesta de modificatoria, ¿no? Y esto significaría, entonces, como se especifica en el literal F del artículo 41, que se permitirá publicar las obras de ingenio por medios electrónicos, alámbricos, inalámbricos, siempre que estén expresadas en forma de texto, en forma de notación, en forma de ilustración, en audiolibros. Por ejemplo, ahora esa metodología informática es muy interesante, los audiolibros, ¿no? Exigiendo el mismo requisito, ¿no? Que simplemente sean para las personas que tienen esta condición y sin ánimos de lucro. Entonces, esta sería la modificatoria, que es una modificatoria aparentemente sencilla, pero en realidad es una modificatoria muy importante que beneficiaría a 1.473.000 personas con limitaciones visuales.
visuales. Y le van a permitir a estas personas acceder al conocimiento, a la cultura, a obras muy importantes, a material audiovisual y tecnológico, con estas metodologías que son acorde con sus capacidades. El número de beneficiados representa el 48.3% del total de personas con discapacidad en el país, ¿no? Entonces, el texto normativo sustitutorio del predictamen ha sido ya remitido a ustedes para que lo revisen, para que vean cuál es la propuesta concreta que se está haciendo y para que justamente podamos el día de hoy, si es posible, votar y avanzar con este proyecto que nos parece muy importante de cara sobre todo ahora con las circunstancias, ¿no? Que ahora cada cosa en este contexto se vuelve más virtual, ¿no? La información está corriendo vía virtual. Esto permitiría que justamente estas personas con esta discapacidad visual puedan acceder a mucha más información de la que ya están accediendo ahora. Entonces, colegas, yo los invito a que pasemos al debate para luego proceder a nuestra votación correspondiente. Si gustan, hacemos un rol de oradores y quien se quiera anotar y opinar sobre este proyecto de ley, esta modificatoria, lo va haciendo, ¿no? ¿Algún colega que quiera intervenir, por favor? Sí, señora presidenta, Cayagua. Congresista Cayagua. Adelante, por favor, congresista. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, colegas, congresistas. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. De acuerdo al censo del INEI 2017, hay 3.051.612 personas en el país que padecen algún tipo de discapacidad. El 48.3% tiene dificultad para ver y el 15.1% para moverse o caminar, el 7.6% para oír y el 4.2% para aprender o entender. El 3.2% presenta problemas para relacionarse con los demás y el 3.1% para hablar o comunicarse. El Tratado de Marrakech nos obliga como Estado a facilitar el acceso a las obras públicas a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder. Si bien es cierto, ya contamos con accesos a las obras públicas en sistemas de braille, pero a la actualidad existen otros formatos disponibles debido al avance tecnológico a las que puedan acceder, como libros impresos, como Blu-ray, Microfone, SD, etc. Por ello, es importante y urgente adecuar nuestra normatividad nacional para que las personas con discapacidad visual que no tienen posibilidades económicas puedan acceder a los textos impresos para su desarrollo personal, profesional, económico, y de esta manera se les premia la reproducción de obras de educación, investigación, etc., sin necesidad de contar con la autorización del autor y pago de costo alguno. Y corresponderá al INDICOPE implementar, vigilar y sancionar
el incumplimiento de la misma. Por tanto, señora presidenta, mi voto será a favor del texto sustitutorio y de verdad, muchas gracias a todos. Muchas gracias, congresista Callao. Muy importante lo que Gracias, usted también nos aporta. Muy importante lo que nos aporta y creo que hay que tenerlo en cuenta también. Muchas gracias, ¿no? señora presidenta. Gracias. ¿Algún colega que quiera participar? Presidenta. Adelante, congresista Fernández. Sí, gracias, presidenta. Realmente es algo muy interesante de poder ver este proyecto de ley. Y creo que nosotros, como se llama la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad, nosotros tenemos la responsabilidad de poder aprobar este proyecto. Y además de eso ya viene con todas las opiniones de la Defensoría del Pueblo, bueno, toda una sustentación de tema legal con todo ello. ¿Por qué? Porque hay tanta población que necesita de este tipo de facilidades. Porque nuestros hermanos discapacitados visuales son personas muy inteligentes. Le digo esto porque yo, al momento de estar como regidora en un municipio distrital, yo he podido trabajar de la mano con mis hermanos discapacitados. Y realmente esta es una buena oportunidad para ellos, porque la educación no se puede prohibir a nadie. Y es nuestra obligación como comisión de poder darle curso a este proyecto de ley, presidenta. Realzando más que todo, ¿no?, esta capacidad tan importante que tienen nuestros hermanos que tienen dificultades visuales. Por lo cual yo personalmente estoy de acuerdo que nosotros podamos darle curso a este proyecto de ley, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Fernández. Sí, es muy importante, ¿no? La palabra, presidenta. Los contextos. Adelante, congresista Willy. Muchas gracias. Este importante tratado, además de incluir a las personas ciegas, incluye también audiolibros, que es importante. Como se aprecia, la propuesta no solo busca facilitar el acceso a las personas ciegas o con discapacidad visual a los textos de obras publicadas, ¿no? O sea, lo más importante, yo creo que estoy de acuerdo porque, aparte de buscar la inclusión, lo que queremos ahorita dar, respetando la normativa, todo eso, dar esa facilidad que por mucho tiempo, lamentablemente, siguen siendo olvidados las personas más vulnerables. En ese sentido, mi respaldo, y estoy de acuerdo con dicho proyecto, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Bajonero. La palabra, presidente. La palabra. Me escribí en el chat. Congresista María Cristina. Y luego está la congresista. Rita Yasta. Rita Yasta. Congresista María Cristina, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los colegas, miembros de la Comisión de Inclusión Social. Resulta absolutamente necesario el implementar de forma ágil y eficiente políticas públicas destinadas a mejorar la actual situación de las personas con discapacidad en general. Hay que tener en cuenta, presidenta, que el 10.4% de los peruanos tiene algún tipo de discapacidad, y muy especialmente a favor de personas con discapacidad visual y motora en particular, pues tales discapacidades se convierten en barreras reales para que este grupo de personas puedan acceder a textos publicados en aras de lograr igualdad de oportunidades en la sociedad. De allí la importancia de este grupo de personas que puedan acceder a textos impresos y la necesidad de ampliar el número de obras en formatos accesibles para ellas. En ese sentido, he revisado la propuesta legislativa, la cual incorpora y modifica artículos relativos a la Ley de Derechos de Autor. Entre otros, propone la incorporación del inciso 7º del artículo 196-B del Decreto Legislativo 822, para establecer que no se podrá solicitar el cese ni
indemnización alguna contra los actos de elusión realizados por los beneficiarios, personas que actúan en nombre de ellos o una entidad autorizada. En ese sentido, Presidenta, ¿cómo se debe entender la expresión quien actúa en nombre de un beneficiario? ¿Se debe entender así a cualquier familiar, pariente o cuidador de la persona con discapacidad o a un tercero que actúa debidamente premunido de una representación legal o mandato del mismo? En ese aspecto, sugiero que se pueda precisar quiénes son las personas que pueden actuar en nombre de la persona con discapacidad. De esta manera, evitaremos el aprovechamiento indebido de personas con intereses particulares. Ese sería, de alguna manera, el aporte que podemos hacer la precisión, ¿no?, de quién sería tal persona, y de todas maneras estamos para poder respaldar en el caso se dé la oportunidad del voto. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, congresista María Cristina. Muy atendible su aporte. Creo que lo tenemos que incorporar. Tomamos nota para mejorar la redacción ahí, precisar y efectivamente evitar que cualquier persona en nombre de una persona con esta discapacidad pueda aprovechar este beneficio. Muchas gracias. Congresista Rita Yasta tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas preprofesionales en la Unión Nacional de Ciegos del Perú y conozco muy de cerca a ellos. Presidenta, creemos que si cumple los parámetros para ser regularizado en beneficio de todas las personas con discapacidad asociada a una deficiencia visual, puede ser total o parcial, o que presenta una dificultad para percibir el ver, que no pueda fácilmente corregirse. Y, Presidenta, teniendo en cuenta que 1.473 personas tienen deficiencias visuales, creemos que es importante aprobar. Nuestro voto será a favor, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Rita. Muy amable por su apreciación. Señora Presidenta, pido el uso de la palabra. Sí, adelante, congresista Troyes. No, Aarón Espinosa, señora Presidenta. Señora Presidenta, he tenido problemas para ingresar a la plataforma. Quiero marcar mi asistencia, por favor. Yo soy asistitario, pero estoy en reemplazo de la doctora María Gallardo, que se encuentra en otra comisión. De acuerdo. Gracias. Registramos su asistencia, congresista. Gracias. ¿Algún colega que quiera hacer uso de la palabra? Sí, señora Presidenta, Hans Troyes, también estamos de acuerdo con la propuesta, toda vez que este sector son los más olvidados que tenemos dentro del país, y con esto pues vamos a ayudar para que también puedan ser incluidos en el tema educativo, ¿no? Y por lo tanto creemos y estoy seguro que esto va a ayudar a mejorar las condiciones de inclusión social de nuestras personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo y este proyecto debe pasar al Pleno para que sea aprobado a través del Pleno. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Hans. ¿Algún colega más que quiera aportar, por favor? Señora Presidenta. Adelante, congresista Pérez. No, Aarón Espinosa, sí, congresista Espinosa. Está antes la congresista Luzmila y luego le doy la palabra. Sí. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.
Bueno, para mí también, al haber escuchado la exposición por usted, Presidenta, considero que este efecto del predictamen propone una norma sumamente importante, ¿no?, para las personas ciegas, con discapacidad visual y aquellos cuya discapacidad les impide acceder a textos impresos, ¿no? El país, ¿no?, nuestro país dio un avance importante de la derogatoria de la ley 27050 a la ley 29973, por ser una ley exclusiva, y aunque en las disposiciones contenidas en su artículo 40 sobre bibliotecas accesibles hace referencia a instalaciones y materiales accesibles para la persona con discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema Braille y el libro hablado, así como con elementos técnicos que permitan el acceso de estas personas a la información general, ¿no? Pero no contiene referencia a la ley sobre derechos del autor. Por ello, totalmente de acuerdo, Presidenta, con esta norma que es viable, ¿no?, para un sector completamente olvidado, ese sector tan vulnerable en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con este proyecto, Presidenta. Muchísimas gracias, congresista Luzmila. Muy amable por su apreciación. Congresista Espinosa, ¿puede hacer uso de la palabra, por favor? Gracias, señora Presidenta. A través de usted, saludar a los señores congresistas y las señoras congresistas que conforman esta comisión. Sí, definitivamente es importante, de suma importancia lo que usted ha propuesto. Ya los congresistas que me han antecedido han dicho la realidad, ¿no?, que por muchos años, por muchos congresos, estas personas con discapacidad visual han sido relegados, nunca se le ha dado la importancia y los derechos que le corresponden como peruanos. El ser invidente no significa que no seas peruano. El Estado tiene que reconocerte y darte todos tus derechos, como se lo da a cualquier ciudadano que no tiene ningún tipo de limitaciones. Por ello, la bancada de Podemos va a apoyar y nuestro voto es a favor, señora Presidenta. Muchísimas gracias, congresista Espinosa. Muchísimas gracias por su apreciación. ¿Algún colega más? Presidenta, la palabra. Sí, adelante, congresista. No. Presidenta, saludamos toda iniciativa que se va a tomar, en este caso el proyecto de ley 4208, que va a ser muy importante pues para las personas discapacitadas, ¿no? En este caso nos referimos a las personas ciegas. En la región de Madre de Dios también comentarle, Presidenta, que hay incluso 3 asociaciones de personas discapacitadas, el cual van a ser serían beneficiados en caso se apruebe este proyecto de ley. Por lo tanto, los 13 congresistas de UPP estaremos también apoyando esta iniciativa, Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Lozano. ¿Algún colega más? Podemos ya pasar a la votación para poder formalizar nuestro acuerdo a favor de este predictamen. Entonces le vamos a pedir al secretario técnico, por favor, que llame a los señores congresistas y para que puedan emitir su voto a favor de o en contra o en abstención de el predictamen que hemos tratado. Por favor, señor John Pérez. Bien, señora Presidenta. Señores congresistas, Vázquez Chuquilín. A favor. A favor. Señor congresista Troyes Delgado. A favor. A favor. Señora congresista Palomino Saavedra. A favor. A favor. Señora congresista Ayasta de Díaz. A favor. A favor. Señor congresista Bajonero Olivas. A favor. Señor congresista Cayagua Barrientos. A favor.
A favor. A favor. Señora congresista Fernández Flores. A favor. A favor. La señora congresista Gallardo Becerra está con licencia por problemas de salud. Reemplaza en esta sesión al congresista Espinosa Velarde. A favor, señor secretario. A favor. Congresista Barrio Nuevo Romero. A favor, señor secretario. A favor. Congresista Tito Ortega. Congresista Tito Ortega. No se encuentra. Congresista Lozano y Nostroza. A favor, señor relator. A favor. Congresista Quispe Suárez. A favor, señor secretario. A favor. Congresista Santillana Paredes. A favor. Señora Presidenta, se han obtenido 12 votos a favor. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los señores congresistas presentes. Muchísimas gracias, señores congresistas, por esta importantísima decisión que se está tomando el día de hoy. Esperamos que en breve esto se pueda concretar en una ley que va a beneficiar a muchísimas personas en esta situación y con esta discapacidad. Creo que es una primera gran decisión de esta Comisión de Inclusión Social legislando para en temas posteriores. Vamos a pasar al segundo punto de la orden del día, que es el debate sobre otro proyecto de ley muy importante. Vamos a proceder al debate sus micrófonos, por favor. Vamos a proceder al debate para la aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 3143 del 2017, que con texto sustitutorio propone la ley sobre celeridad procesal en los procesos judiciales, laborales, previsionales o de acceso integral a la salud de los adultos mayores. Señores colegas, voy a pasar a sustentar en qué consiste este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene relación con la política de especial atención a adultos mayores, ¿no? Eso en el marco de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú y las leyes que se han dictado a favor de esta población vulnerable. El predictamen que vamos a tratar recomienda la aprobación de este proyecto legislativo con su texto sustitutorio porque propone modificar la ley 30490, que es la ley de la persona adulta mayor. ¿Para qué? Para permitir que el sistema judicial peruano mejore la atención del adulto mayor en los procesos judiciales. Y esto sobre tres materias puntuales, ¿no? La materia laboral, ¿no? La materia previsional, es decir, pensiones, y en materia de acceso integral a la salud. En realidad estas tres materias han sido identificadas porque son las más críticas que tenemos en el sistema judicial, es decir, un jubilado, una persona adulta mayor que pone una demanda o interpone algún tipo de juicio por estos temas, en realidad muchas veces fallece antes de que salga una sentencia a favor o en contra que simplemente resuelva sus casos, ¿no? Entonces, incluso la demora de estos casos muchas veces suele contribuir a que estas personas vean deteriorada su salud, y no solamente su salud física, sino su salud emocional, ¿no? Y muchas veces eso determina que puedan acabar más rápido con su vida. Entonces, lo que queremos lograr con esta ley básicamente es que sobre todo
estos procesos que se encuentran en el sistema de justicia tengan la debida celeridad y sean priorizados para que sean resueltos lo antes posible, que se priorice sobre cualquier proceso que se interpone en el Poder Judicial, ¿no? Para otorgar viabilidad en esta propuesta, ¿no? Y sobre todo para evitar chocar con la autonomía del Poder Judicial, esta propuesta también recomienda que se modifique el artículo 82 del texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial para encargar al Consejo Ejecutivo de dicho Poder del Estado de que dicte en el marco de sus competencias las medidas procesales correspondientes para otorgarle celeridad y trámite preferente a los procesos judiciales que versen en estas materias, ¿no? Queremos señalar que estas medidas comprenden el universo de la población adulta mayor, sean estos pensionistas de la ley 19.990, del decreto legislativo 18.846 o cualquier régimen pensionario, todos, no se va a discriminar, ¿no? Y que esta demanda esté relacionada con cualquier institución que esté encargada de ver la atención integral a su salud. Entonces, yo quisiera poner al debate este predictamen que también me parece uno de los más importantes, teniendo en cuenta que por años los adultos mayores han requerido justamente este tipo de medidas que haga posible que por lo menos tengan atención digna cuando quieren ejercer sus derechos ante el sistema de justicia. Pongo al debate, señores colegas, para que ustedes puedan pronunciarse al respecto. La palabra, presidenta. Adelante, congresista María Cristina. Gracias. Señora presidenta, me parece adecuado que pongamos especial atención a nuestros adultos mayores y saludo esta iniciativa. Hoy que atravesamos por esta emergencia, ellos y las personas con discapacidad son justamente la población más vulnerable. En ese sentido, esta comisión está llamada a velar por su cuidado y su atención. Presidenta, todos los peruanos ven a la justicia muy lejana por diversos motivos. Uno de ellos es justamente los plazos que se ven prolongados por la enorme carga procesal en los diferentes juzgados. Presidenta, muchos de nuestros adultos mayores mueren sin encontrar justicia y eso no nos debe de llevar a la reflexión. En ese sentido, buscar que el acceso a la justicia de las personas adultas mayores se desarrolle con mayor celeridad, evitando que se les prive de la satisfacción de sus derechos que reclaman a través de diversos procesos es fundamental. Esperemos que esta iniciativa legislativa coadyuve a que los procesos judiciales en los que las personas adultas mayores intervengan en calidad de demandantes se resuelvan en la manera más célere, pues como es de conocimiento público, en general los procesos judiciales en el Perú, incluidos los procesos sumarísimos, tienen una duración promedio entre 5 a 10 años y si no es más tiempo. Entonces me parece muy valioso e importantísimo esta iniciativa, la cual apoyaremos desde el FREPAP a que se pueda aprobar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista María Cristina. Muy amable por su apreciación. ¿Algún colega, por favor, más? Pido la palabra, señora presidenta. Adelante, congresista Cayagua, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. El Estado está obligado a garantizar el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de todos los peruanos, con libertad, autonomía y dignidad, especialmente el derecho de las personas adultas mayores, por la especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentran. El acceso a la justicia oportuna de la población adulto mayor
es un derecho, porque la justicia que tarda no es justicia. Por ello, su priorización o referencia es de interés público para los procesos judiciales, laborales y previsionales que tienen más de 10 años con la ONP. El texto sustitutorio ha considerado que se debe incluir los temas de salud cuando el demandante es un adulto mayor. Estoy de acuerdo al respecto, pero considero ello insuficiente porque existen otros procesos judiciales y también tienen muchos años en espera, por lo que solicito si consideren también al respecto al despojo material y económico de sus bienes por sus hijos o familiares o terceros, asimismo cuando se apoderen de las rentas o bonos de los adultos mayores, falleciendo lamentablemente esperando la justicia. Asimismo solicito si considere el cumplimiento de los plazos judiciales en la ley y que a pesar de ello el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional no cumplen. Por ello vemos los reclamos en las puertas de estas instituciones. Así también se debe considerar la atención de los procesos de las vacaciones y huelgas de estas instituciones. Y por último, señora presidenta, solicito que se debe considerar otros procesos ante el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, tal como la Defensoría del Pueblo advirtió en el año 2015 al verificar que un anciano de 99 años perseguía desde hace más de 10 años de su caso expediente número 02214-2014, correspondiente al pago que le adeudaba el Estado, y que al hacerse público este hecho fue corregido por el Tribunal Constitucional. Entonces, señora presidenta, esta ley nosotros estamos a favor. El EPAP está a favor. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Cayagua. Tomamos nota de sus aportes. ¿Algún otro congresista que quiera, por favor, aportar? Sí, presidenta. Willy Bajonero. Congresista Willy Bajonero, por favor. Sí, presidenta, gracias. Esta iniciativa que busca la prioridad de los adultos mayores va a ser vital y fundamental para devolver la dignidad, sobre todo a los que han hecho mucho por nosotros. Porque si tenemos en cuenta que los procesos judiciales en nuestro país, aparte de ser deficientes, que demoran una eternidad, bien por la infinidad de reglas procesales o la sobrecarga laboral en el Poder Judicial, esperemos que con esta iniciativa se logra ser más ágil y fluido en beneficio de sus abuelos, por llamarlo. Porque siempre ha sido la lucha desigual entre el Estado y lamentablemente nuestros ancianos o adultos mayores. Y como lo manifestó un congresista ahí, justicia que tarda ya no es justicia, ¿no? Porque muchos mueren en el camino buscando lo que ellos por dignidad se lo merecían. Además del maltrato por el sistema judicial y también del sistema previsional, pese a que hay una ley del adulto mayor, la sentencia número 02214-2014 del TC y lo que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la celeridad, para la atención en los procesos de los adultos mayores, el Estado se desentiende y los abandona. Por lo tanto, señorita presidenta, este dictamen debe ser aprobado y pido el respaldo de mis colegas parlamentarios para darles una herramienta útil a los adultos mayores que hoy luchan en los tribunales en busca de justicia para una pensión justa
hagámoslos por nuestros ancianos que mucho han hecho por nosotros. Yo creo que es el momento de retribuirlos, no tal vez con palabras, sino con hechos concretos. Pero tengo una observación, señorita presidenta. Si bien es cierto, el Poder Judicial siempre se va por lo más fácil y busca disfrazar su incapacidad y su lentitud, no sé si se puede poner a consideración un plazo tope en este caso, ¿no? O sea, un año, medio año, no sé, porque si le ponemos un plazo tope, yo creo que va a ser la única herramienta que tengamos para que sí retribuyan. Muchas gracias, señorita presidenta. Presidenta Luzmila. Sí. Adelante, congresista Luzmila Pérez, vamos anotando los aportes. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, muy atenta a la exposición de este proyecto, ¿no? El texto del predictamen del proyecto propone incorporar a la ley de la persona adulto mayor y a la ley orgánica del Poder Judicial disposiciones de discriminación positiva. Esto es a favor del adulto mayor. Conocemos su problemática, entre estas el envejecimiento saludable, el empleo, la previsión, la seguridad social, la participación e integración social, la educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez, así también la violencia y la discriminación por la edad. La problemática del adulto mayor es muy amplia y tenemos un Estado indolente, acostumbrado a actuar a posterior cuando los hechos se consumaron o simplemente no actúa. No hay una política seria a favor del adulto mayor y en algún momento muchos de nosotros llegaremos a esa edad, presidenta. No es curarnos en salud, es cumplir como parlamentarios el mandato constitucional y protegerlos, ¿no? Es un sector con muy alta vulnerabilidad e incluso por la pandemia del COVID-19. En el sector con la mayor tasa de mortalidad que llega al día de ayer, 17 de mayo, de total son 2.648 fallecidos, de los cuales 1.789 son adulto mayor. Por lo tanto, presidenta, con todo esto yo considero que este predictamen es pues de vital importancia y debe ser aprobado. Eso es mi posición. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Luzmila. Presidenta. Sí, adelante, congresista Rita. Gracias, presidenta. Es verdad lo que dicen nuestros amigos congresistas que nos han antecedido en el uso de la palabra. Es triste ver cada día cómo nuestros hermanos mayores tienen que sufrir para ser atendidos. Y nosotros en esta comisión tenemos la gran oportunidad de poderlos defender, presidenta. Los plazos que pone el Poder Judicial hacen que nuestros adultos mayores no solo se sientan frustrados, sino que psicológicamente se sienten tan mal e incluso se mueren, presidenta, sin saber cómo quedaron sus reclamos. Y teniendo en cuenta que han sido considerados todos los adultos mayores sin distinción alguna, yo creo que ese texto sustitutorio debe ser aprobado. Esa es mi opinión, señora presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra? Sí, presidenta, por favor, si me permite. Adelante, por favor, congresista Fernández. Gracias, presidenta. Es un proyecto de ley muy interesante porque lamentablemente vemos hoy en día que nuestros hermanos mayores, los que ya sobrepasan la edad de los 60 años,
pasan una situación de vulnerabilidad bastante grande, sumidos muchos de ellos en la pobreza, en el abandono de los hijos y del Estado también. Creo que esta forma de lo que se plantea en este documento, el proyecto de ley, va a ayudarnos a que estos adultos mayores, nuestros hermanos mayores, puedan tener un envejecimiento digno, sin ser olvidado ni maltratado por las instituciones públicas ni privadas. Porque lamentablemente el ejemplo más real podemos ver en aquellos trabajadores públicos que tienen que hacer sus procesos judiciales tan largos para poder acceder a un pago digno como deuda social. Ahí vemos a profesores, personal de salud y otros trabajadores que durante su juventud han brindado lo mejor de sí, pero ahora olvidados por quienes en algún momento han necesitado de sus servicios. Por lo cual también existen leyes que protegen, pero en muchas instituciones se da oídos sordos y ojos ciegos, y eso es lo que tenemos que mejorar. Hay muchas cosas que hacer por nuestros hermanos mayores, porque si Dios nos da la vida, nosotros también vamos a pasar a esa etapa, que es muy larga y muchas veces olvidada. Entonces yo estoy de acuerdo que este proyecto de ley se tiene que dar el respectivo pase para la aprobación en el Pleno, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Matilde. ¿Alguna otra participación, colegas? Y si no, también quisiera hacer uso de la palabra diciéndole y retomando algunas cosas muy importantes de las que ustedes han mencionado, ¿no? Efectivamente, justicia que llega tarde no es justicia. Y esa es una frase que a mí me retumbó mucho porque creo que muchas personas adultas mayores han muerto y luego después, aunque llegue una sentencia positiva y a su favor, nunca esto podrá considerarse como parte de la justicia a la que aspiró. Entonces, me parece muy importante lo que han ido señalando en el tema incluso de que tenemos que cumplir con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho muchas veces sobre la prioridad de generar sistemas de justicia adecuados para las personas con vulnerabilidad, en este caso los adultos mayores, y sobre todo el tema de dictar una ley de cara ahora que la población adulta mayor es la más golpeada en medio de esta crisis, de esta pandemia. Es la que está muriendo, es la que está siendo más golpeada por la enfermedad, pero también por los servicios de atención, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es promover esta norma, que me parece que es muy importante y que permitirá justamente que se pueda acceder a un sistema de justicia con una discriminación positiva a favor de estas personas vulnerables, ¿no? Y como una de ustedes lo comentaba, todos vamos a llegar a esa edad y seguro que esta misma ley más tarde nos favorecerá a todos. Sí quería decirles dos cosas de los aportes que han dado que me parece importante. Respecto a los plazos, sí es atendible que nosotros en esta, justamente nosotros vamos a instar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que modifique el texto único ordenado de la Ley Orgánica de Municipalidades y ahí podemos ponerle un plazo. Ahí podemos ponerle un plazo para que unos 60 días, para que rápidamente adecúen esa norma. Plazos del proceso no podemos nosotros modificar porque eso depende de los procedimientos judiciales que cada uno tiene plazos establecidos, que en realidad si se cumplieran no tendrían que durar los años que duran estos procesos, ¿no? Entonces, en el artículo 1 de nuestro predictamen se ha puesto de que se cumplan, que lo que se podría hacer para que estos procesos avancen
es cumplirse con los plazos de manera estricta, ¿no? De manera estricta. Entonces, eso es lo que se puede hacer, instar al Poder Ejecutivo para que respecto a estos plazos se cumplan de manera escrupulosa, de tal manera que los casos de los adultos mayores, en realidad cumpliéndose los plazos que los códigos establecen, podrían salir en menos de un año resueltos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema sobre otros procesos. Efectivamente, hay muchos procesos que merecerían ser incorporados. Por ejemplo, el tema de los despojos, el tema de las herencias, que son procesos más en el ámbito civil o procesos en el ámbito penal. Sin embargo, este predictamen y este proyecto de ley tiene tres materias específicas sobre los cuales existe el predictamen. Si nosotros quisiéramos ampliar a otras materias, tendríamos que modificar todo, desde la propuesta, el predictamen, etcétera. Entonces, para avanzar, yo les propongo lo siguiente, que avancemos con estas tres materias que son fundamentales y luego podamos mirar una iniciativa similar respecto a procesos civiles, por ejemplo, o mirar algunos procesos penales que reiteradamente son utilizados por los adultos mayores cuando, por ejemplo, se les quiere afectar algún derecho. Entonces, ¿les parece bien que avancemos con estas materias tal cual está para que podamos aprobar el día de hoy este dictamen que me parecería también trascendental, ¿no? Porque hasta ahora esto no se ha hecho por diversas razones. Nosotros seríamos la primera comisión que aprobaría una ley tan importante para adultos mayores y que permitiría que, sobre todo en estas tres materias que son las identificadas como las más recurrentes para adultos mayores, se puedan ir avanzando en acortar procesos y en que sus casos salgan de la manera más célere posible. ¿Les parece bien esto? Les consulto antes de proceder al voto. Sí, está bien, Presidenta. Yo estoy de acuerdo, Presidenta. Perfecto. De acuerdo, Presidenta. De acuerdo, Presidenta. Bien, congresista Cayagua, ¿le parece bien en relación a la propuesta que me parece muy importante que hizo usted, pero que podamos avanzar con esto tal cual está? Sí, estoy de acuerdo, señora Presidenta. Muy bien, entonces agotado el debate, vamos a proceder a la votación respectiva. Señor secretario técnico, por favor, llame a los congresistas para que emitan su voto a favor, en contra o en abstención. Gracias, señora presidenta. Señores congresistas, Vázquez Chuquilín. A favor. A favor. Troyes Delgado. A favor. Señor Palomino Saavedra. A favor. Señora congresista Yasta de Díaz. A favor. A favor. Congresista Bajonero Olivas. A favor. Congresista Cayagua Barrientos. A favor. A favor. A favor. Congresista Fernández Flores. Patricia. Congresista Fernández Flores, tu voto. A favor, Fernández Flores. A favor. Congresista Espinosa Velarde. Congresista Espinosa Velarde. No responde. Congresista Barrio Nuevo Romero. A favor. A favor. Congresista Lozano y Nostroza. A favor. Congresista Quispe Suárez. A favor, señor secretario. A favor. Congresista Santillana Paredes.
Congresista Santillana Paredes. Congresista Santillana Paredes, a favor. A favor, señor. Congresista Espinosa Velarde. A favor. Señora Presidenta. Correcto. Han votado 11 señores congresistas a favor. El acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de los presentes. Muchísimas gracias, señores congresistas. Una ley sumamente importante y creo que va a ser un paso fundamental para que los adultos mayores puedan tener vida con dignidad hasta sus últimos días. Vamos a pasar al tercer punto de la orden del día, que es también el debate y la aprobación de un predictamen recaído en el proyecto de ley 4828-2019, que propone la ley que regula la participación del Fondo de Cooperación en el Desarrollo Social, FONCODES, en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural y dicta otras medidas. ¿En qué consiste este proyecto? En realidad, esto viene con un predictamen que recomienda la no aprobación. ¿Por qué motivo? Este es un proyecto de ley que tenía por objeto autorizar la transferencia presupuestal de 171.671.593 soles desde el Ministerio de Educación a favor del Ministerio de Inclusión Social. ¿Para qué? Para que a través de FONCODES puedan formar un núcleo ejecutor, ¿no? Y se gestione la ejecución de obras de infraestructuras como dormitorios, servicios higiénicos, cocinas, almacenes en las instituciones educativas, en 46 instituciones educativas del ámbito rural del interior del país. Pero ¿qué ha pasado? Como el Congreso cerró, el 24 de octubre del 2019, el Poder Ejecutivo, al amparo de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución, ha expedido ya un decreto de urgencia, el 006-2019, donde ha regulado justamente la participación de FONCODES en la ejecución de obras de infraestructura educativa del ámbito rural. Es decir, lo mismo, ¿no? Ahora, antes de que nosotros como comisión nos pronunciáramos, el Ejecutivo, en esta época que ha tenido para emitir decretos de urgencia, ha sacado un decreto en similar sentido, ¿no? En ese sentido, se ha regulado esto, ¿no? Ya tiene valor y fuerza de ley, y entonces, ante ello, lo que ha pasado es que lo que ha sucedido es lo que jurídicamente se conoce como la sustracción de la materia, ¿no? Entonces, ya no nos corresponde en realidad aprobar el citado proyecto legislativo cuando ya está en realidad contenido en otro decreto de urgencia que en este momento ya se encuentra en vigencia, ¿no? Este proyecto de ley en realidad, el grupo de trabajo también que ha observado y que ha visto los decretos de urgencia que ha dictado el Ejecutivo, ha concluido que este decreto de urgencia justamente sí cumple con la constitucionalidad que se exige, ¿no? Tiene el requisito de constitucionalidad y que cumple con también las condiciones de necesidad y urgencia, es decir, que en realidad el Ejecutivo sí estaba en posibilidad de dictar mediante un decreto de urgencia y regular esta materia, porque había una condición de necesidad y urgencia que necesitaba que avance justamente con esta decisión. Y bueno, esto es constitucional. Entonces, por estas consideraciones, el predictamen nos recomienda el archivamiento del proyecto
Y si no hay alguna intervención de ustedes que respecto a si están en desacuerdo con este archivamiento, procederíamos al voto, ¿no? Porque básicamente acá no hay casi que discutir, es simplemente que ya está legislado y que además ha sido convalidado por la comisión pertinente que ha revisado este decreto de urgencia diciendo que cumple con las condiciones. ¿Algún colega que quiera intervenir? Congresista Callagua, señora presidenta. Adelante, congresista Callagua. Bien, muchas gracias, señora presidenta. El Poder Ejecutivo, durante el lapso post-disolución del Congreso, reguló que dispuso, mediante el decreto de urgencia 006-2019, la transferencia de partidas presupuestales que había solicitado a través de su proyecto de ley 4828-2019 y logró transferir partidas presupuestales del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social. Por tanto, ya se habría cumplido su objetivo. En tal virtud, ahora nos corresponde fiscalizar para determinar si se ha logrado las metas y ha utilizado adecuadamente los recursos públicos. Por ello, consideramos que habiéndose considerado la propuesta legislativa en el proyecto de ley 4828-2019, mediante el decreto de urgencia número 006-2019, que la Comisión Permanente admitió como válida y necesaria, se habría producido la sustracción de dicha materia legislable y no corresponde su aprobación, que tiene que archivarse. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, congresista Callagua. Muy claro. ¿Algún otro colega que quiera intervenir? Y si no, pasaríamos... Palabra, presidenta. Sí, adelante, congresista Willy Bajonero. Por la magnitud del presupuesto, si bien es cierto, durante el interregno el Ejecutivo tiene sus facultades y ha destinado quizá la transferencia del Ministerio de Educación más de 173 millones de soles, básicamente está consumado. Entonces nosotros como congresistas tenemos que fiscalizar si han logrado cumplir sus objetivos, sus metas, porque de lo contrario, una vez más estaríamos traicionando a los pueblos más humildes. Y si es posible también, presidenta, hacer llegar documentos o a través de un oficio para que Contraloría intervenga también, cumpliendo su función, ¿no? Lo que queremos acá es transparencia, básicamente, y es nuestro reto. Transparencia y ya de una vez por todas sembrar cimientos sólidos y que sí, estos congresistas o nosotros como congresistas ahora estamos cumpliendo nuestro rol fundamental, que es fiscalizar, que por muchos años lamentablemente han estado en el abandono, solo era en teoría, y ¿qué les puedo decir? En práctica no ha habido. En ese sentido sí hay que estar enfáticos en la fiscalización. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, congresista Bajonero. Muy importante también el tema de la fiscalización con control concurrente por intermedio de la Contraloría. Presidenta Miriam. Adelante, congresista Rita. Rita, sí. Presidenta, si ya tenemos un decreto de urgencia, el 006, del año 2019, lo que nosotros debemos hacer es cumplir con la función que nos manda la Constitución, fiscalizar los recursos que han sido transferidos a esa es una opinión. Congresista Rita, ¿terminó su intervención? No sé si me escuchó, tenemos mal el audio. Okay. ¿Me escuchó? Sí, la escuchamos. Le preguntaba si ha terminado.
Presidenta, eso es todo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Rita, gracias. ¿Algún colega más? Y si no, les propongo que votemos. En este caso tendríamos que votar por el archivamiento de este proyecto de ley, de este predictamen, porque ya no tiene objeto y, como ustedes dicen, más bien veríamos de poder entrar a la labor de fiscalización para que veamos cómo es que se están distribuyendo estos fondos. Señor secretario técnico, por favor, proceda a tomar el voto correspondiente. Perdón, señora presidenta, quisiera participar antes de la votación. Sí, cómo no, congresista. Sí, con el decreto de urgencia 06 del 2019, si bien es cierto, se aprueba para la ejecución de ese monto, pero solamente para 30 instituciones educativas. Sin embargo, existe un saldo de obra que no está inmerso dentro de ese decreto, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que se necesita aprobar para que se pueda ampliar a otras instituciones educativas, ¿no? Ya, en ese caso tendríamos que presentar, yo les diría, más bien pidamos información y, si es posible, solicitar la ampliación, pero eso tendría que ser vía una gestión directa con el Ejecutivo. Pero ya como claro, en todo caso, comunicarse con el Ejecutivo para ver cuánto es el saldo de obra y si se puede beneficiar a otras instituciones educativas, ¿no? Porque al parecer no se está ejecutando todo el presupuesto con las 30 instituciones educativas. Perfecto, lo anotamos para hacer la gestión correspondiente y ver cuántas instituciones se están beneficiando y cuándo es el saldo de obra. Perfecto. Entonces, vamos a proceder a tomar la votación, señor secretario técnico. Bien, señora presidenta. Señores congresistas, Vázquez Chuquilín. A favor del archivamiento. Por congresista Troyes Delgado. Bueno, me abstengo por lo que tiene que pedirse información, ¿no? al Ejecutivo. Abstención. Palomino Saavedra. A favor. A favor. Congresista Ayasta de Díaz. A favor del archivamiento. A favor. Congresista Bajonero Olivas. A favor. A favor. Cayagua Batientos. A favor, para que se archive. A favor. Congresista Renuevo Romero. Barrio Nuevo Romero. Barrio Nuevo Romero, a favor, para que se archive. Por favor. Congresista Lozano y Nostroza. Presidente, perdón, a favor, para que se vea el archivo. A favor. Congresista Quispe Suárez. A favor del archivo. A favor. Congresista Santillana Paredes. Congresista Santillana Paredes. El voto de la congresista Santillana Paredes.
No responde la congresista Santillana Paredes. Está ausente, puede votar la congresista Pérez Espíritu. A favor. Congresista Pérez Espíritu, a favor. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Señora Presidenta, se han obtenido 9 votos a favor. No me llamó, señor relator. No me llamó Fernández Flores. Bien, congresista Fernández Flores, perdón. A favor de su archivamiento. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ha obtenido 10 votos a favor y una abstención. A favor. En consecuencia, el acuerdo ha sido adoptado por mayoría de los congresistas presentes. Muchísimas gracias, señores congresistas. Entonces, se ha votado por el archivamiento de este predictamen que realmente ya no tenía objeto, en tanto el objetivo se ha cumplido con un decreto de urgencia dictado por el Ejecutivo. Vamos a pasar al último punto de la orden del día, que justamente tiene que ver con los informes que teníamos que dar los congresistas que nos comprometimos al tema de las visitas inopinadas a centros de albergue o lugares donde se encuentran las personas que se están desplazando hacia sus lugares de origen. Entonces, algunos colegas se anotaron para hacer este tipo de visitas. Quisiéramos escuchar si ha sido posible que se realicen las mismas y que nos pudieran comentar un poco los resultados de esta gestión, ¿no? No sé, el congresista, nuestro colega... Sí, Presidenta, Alexander Lozano. Lozano, sí. Perdón, congresista Alex, nos estaba usted comentando ya que podía dar un informe sobre las acciones realizadas. Presidenta, como todos los colegas, ¿no? También preocupado por nuestros compatriotas para que regresen pues a nuestras regiones, porque a raíz de que están varados aquí en Lima por tema de salud, otros por trabajo también porque han sido despedidos de las empresas que venían laborando, y otros jóvenes también que han venido incluso por estudio, bueno, a veces pues por universidades nacionales que tenemos aquí en Lima, ¿no? Entonces, ellos se encuentran ahorita albergados en muchos de los centros, como es Huampaní, Ricardo Palma, tenemos Punta Hermosa. Entonces, mi persona siempre está cerca de estos centros, porque tenemos ahí mis compatriotas todavía que han quedado varados. A raíz también ya que hemos logrado 3 vuelos humanitarios también, que hace un arduo trabajo. Lo que pasa es lo siguiente, en un principio siempre se nos daba la apertura o la facilidad de poder entrar a estos centros, ¿no? Porque en realidad estamos cumpliendo la labor de representación, ¿no? De repente yo creo que el Poder Ejecutivo confunde, piensa que estamos yéndoles a fiscalizar, ¿no? Que muy particularmente es nuestra función también de hacerlo. Pero lo cierto es que en estos últimos días que he ido a visitar, se me ha limitado esa función, ¿no? Les quiero ser específico, quedamos en la sesión anterior visitar, varios congresistas también se comprometieron, pero entiendo que están ocupados por la labor que vienen realizando, ¿no? Pero sí quiero ser específico, que fui a Punta Hermosa, donde están las personas aisladas, y cuando ya pedí para ingresar, me anoté incluso con todos mis datos al personal de seguridad, ni siquiera es personal policial. Entonces, antes de mí entró una empresa de gas, y normalmente la empresa de gas entró y no tuvo problemas. Pero cuando mi persona se identifica, mi personal también, el policial, seguridad del Estado, como tiene que ser formalmente para poder hacer la visita, nos limitan, ¿no? Dicen, no, por órdenes de la ministra de Ambiente usted no puede ingresar. O sea,
tenemos que tener autorización, a pesar de que siempre se ha coordinado. Yo he visitado Huampaní, he visitado Ricardo Palma, he ingresado, he cumplido con todos los protocolos correspondientes, nunca he tenido ese problema, ¿no? Pero en estas últimas visitas he visto esa limitación, presidente. Pues yo decía, ¿por qué no formamos un grupo de trabajo para poder fiscalizar estos casos que está pasando, ¿no? Y para tener una información real de las personas que están siendo alojadas, la comida, quién está, cuál es el proveedor que está llevando estas comidas, y conocer de cerca la realidad de las personas que están ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy preocupado porque en Punta Hermosa tengo 5 personas que han dado positivo, porque que ya prácticamente es del grupo que ya salieron para la región de Madre de Dios, ellos quedaron. Entonces, ¿y qué va a hacer esas 5 personas también? ¿Cómo se le va a gestionar la línea aérea para que regresen? ¿O va a ser por transporte? Hay toda una preocupación, presidenta, ¿no? Entonces, de seguro, eso es lo que debo informar respecto a la visita que tuve el día sábado, ¿no? A Punta Hermosa. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, congresista Lozano. ¿Algún colega más que haya realizado la gestión? Y si no, yo procedo también a informar sobre las gestiones que realicé, también en cumplimiento de este mandato. En principio, mi persona se comunicó como representante de la Comisión de Inclusión Social con los señores de INDECI para preguntarles si es que tienen ya un cronograma organizado de retorno para las personas que estaban requiriendo retornar hasta sus lugares de origen. Hemos tenido mucha dificultad en recibir la respuesta y finalmente nos mandaron un cuadro donde establecía que el día de hoy partían para 4 regiones en diferentes buses que habían sido previstos por INDECI, ¿no? Hoy han partido para Cajamarca, Ancash, Apurímac y Tacna. Para el caso de Cajamarca se había contratado a la empresa Siva y se lo citó a las 11 de la mañana, eran 407 pasajeros y se había requerido las pruebas rápidas, 447 pruebas rápidas para que puedan hacer digamos la verificación correspondiente de que estas personas estuvieran bien. Lo mismo para Anca, se había contratado a Móvil Bus, para Apurímac a Expreso Internacional Palomino, para Tacna a empresas de transportes Flores Hermanos. Con esta información hemos procedido a hacer el día de hoy la verificación para mirar cómo se está haciendo estos procesos de retorno por parte de estas instituciones, ¿no? Aquí estarían involucradas INDECI, MINSA, PCM, gobierno regional y los gobiernos locales. Se supone que ellos han coordinado para que estas personas vayan. Lo que hemos constatado el día de hoy es que había varios problemas de organización. Se había citado a las personas en diferentes lugares, pero finalmente se ha observado la presencia de aglomeraciones de personas que estaban buscando dónde les tocaba ir para retornar a su región. Se ha constatado una serie de dificultades, por ejemplo, personas que no se encontraban inscritas, ausencia de aislamiento social y no se mantenía las distancias sociales porque todas las personas ante la desesperación de abordar un bus pues se terminan aglomerando, ¿no? Algunas personas procedían de albergues y otras personas no, de domicilios particulares. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene un control ninguna de estas instituciones y ahí en el momento de, digamos, abordar estos buses, no hay un control adecuado como para evitar que las personas
se puedan seguir contagiando o se pongan en riesgo. Se ha procedido a tomar las pruebas y lo que se constata es que más o menos hay 1.5 personas, ese es el promedio, por cada 5 personas que se encuentra ya contagiada, ¿no? O sea, casi de 5 personas, por lo menos una resulta contagiada. Y esas personas no han podido abordar los buses y INDECI decía que va a arreglar a dónde las lleva, pero había un problema de coordinación en dónde van a estar, en qué albergues los van a poner, porque decían que en realidad tienen albergues para personas que no están contagiadas, pero para personas contagiadas no tenían previsto. Es más, habían familias, por ejemplo, donde habían 4 miembros y 1 miembro o 2 miembros están contagiados. Los otros 2 miembros no podían viajar, se tenía que quedar toda la familia. ¿Y dónde se pone a esas personas? ¿Cómo se las aísla a las que están contagiadas de las que no están contagiadas? Finalmente sabemos que se ha estado permitiendo que incluso personas contagiadas retornen a domicilios privados y ahí lo que nos preocupa es el nivel de seguimiento para la atención de salud. Luego se ha hecho verificación en varias agencias que han llevado a estas personas, en SIVA, en Transportes Palomino, en Móvil Bus, y ahí lo que se ha visto es que realmente, claro, las personas que han ido abordando los buses, en realidad eran personas que habían varias con situaciones de vulnerabilidad, con niños, con personas adultas mayores, etcétera. Incluso habían indicios de que habían pasado la noche en la calle para poder lograr abordar el bus, ¿no? Tenían ahí comida preparada, colchones, etcétera, ¿no? Y claro, en algunos casos, como en el caso de Cajamarca, los buses estaban más organizados, pero no se respetaban las distancias y finalmente se ha visto que han abordado las personas, digamos, en estas condiciones de no seguridad y que, bueno, han partido hacia la región, pero no se sabe también, porque no nos daban información de cómo va a ser el traslado, si se ha previsto, por ejemplo, la alimentación durante el viaje, porque tengan en cuenta, por ejemplo, para algunas regiones como Cajamarca, son más o menos 18 a 20 horas de viaje. Y en otras ocasiones la gente se ha quejado de que al momento de viajar no les dan de comer ni les dan agua, ¿no? Entonces, eso es un tema que nos ha preocupado porque no hay una respuesta clara. En los otros lugares se ha visto que también, por ejemplo, para Apurímac partieron 106 personas que estaban debidamente registradas y de los 106 inscritos solo accedieron a abordar los buses 90, ¿no? Porque el resto de casos han dado positivo, ¿no? Es decir, más o menos 15% de casos, del 100%, de los 106, 15% positivos. Entonces, ahí tenemos una preocupación sobre la manera de cómo se también tratan el caso igual de la gente positiva, que está saliendo con diagnóstico positivo, cómo se la traslada, cuál es el tratamiento, etcétera, ¿no? En los alrededores de la Plaza Manco Cápac todavía se ve personas pernoctando, ¿no? Y al momento de la visita no se ha visto que alguien vaya a contactarlos para llevarlos a algún albergue, ¿no? En Prolongación Iquitos ya no hay personas pernoctando como las semanas pasadas, pero sí alrededor de la Plaza Manco Cápac, que es un tema que también hay que decirlo porque efectivamente el señor Chávez de INDECI nos decía, no, o me parece el viceministro de Gobernanza, ¿no? Que nos dijo que no, en las calles ya no existían personas en esas condiciones, y lo que hemos verificado ahora es que sí, en algunos lugares todavía existe. Entonces quería dar esa información para que sepan que nosotros también
No hemos visitado albergues, pero sí nos interesaba esta parte de la gente que está en las calles y de la gente que está siendo desplazada y que está siendo retornada por los mismos entes del Estado y las deficiencias que se van presentando para también poderlas decir al Ejecutivo, plantearlas en el Pleno, porque me parece importante visibilizar toda esta problemática. No sé si hay alguna pregunta de parte de los colegas. Presidenta, Barrio Nuevo. Adelante, congresista Barrio Nuevo. Gracias, Presidenta. Sí, en realidad creo que es bastante, ya incluso, bueno, nunca va a ser tarde, poco sí. Este problema que también para informarle que en los albergues los llevan, por ejemplo, un grupo de personas que han estado cuidándose, salieron a caminar porque no tenían otra opción de retornar a sus regiones y lo han llevado el 1 de mayo a los albergues y hoy estamos 18, los tienen allí y en el transcurso de la semana van llegando nuevas personas, los van acumulando. El riesgo es al contrario, de que puedan ser contagiados, ¿no? Y lógicamente que no lo hacen las pruebas rápidas. Eso ha hecho el ejército en los últimos días por la salida de la Panamericana Norte y los tienen allí. Y en realidad en vez de ayudar a solucionar, yo veo que están empeorando el Ejecutivo, entonces vemos que muchas decisiones inadecuadas, inacertadas viene tomando. Por lo tanto, sí, es muy urgente que este tema que se ve en el Pleno, ¿no? Entonces, es tan amplio, también lo dije en la primera sesión del Pleno, que muchos retornan a sus regiones caminando, y hay una gran cantidad todavía también de ciudadanos en Lima, entre estudiantes, otros que quieren retornar, están en sus cuartos, y van a tener que retornar, entonces que sí hay que tomar esta decisión lo más urgente, ¿no? Gracias, Presidente. No, de nada, congresista Barrio Nuevo, muy importante eso. ¿Algún otro colega que quiera intervenir, por favor? 12.6. La palabra, Presidenta. Congresista Willy Bajonero, adelante, por favor. Sí, Presidenta, agradecerte. Es una preocupación muy latente y a veces la impotencia, la indignación, al igual que los colegas congresistas. El Ejecutivo miente, Presidenta. Es ya tanto el cinismo que todos los días sale con lo mismo, como si el Perú no pasara nada. Desde el primer mensaje, para que se tenga un estado de emergencia, que era ahí todavía al menos no tan complicado el tema, que todavía no se desbordaba. Y ahora sí que se desbordó, porque, en verdad, no es posible que nuestros profesionales de salud, los doctores, mendigando para que estén atendidos. Y hace poco llegaron médicos de Pucallpa, y eso no se entera la población. Los médicos de Pucallpa no están siendo atendidos. Dios nos libre a nosotros ahora, a cualquier persona común y corriente que necesita de atención urgente. Y malas medidas. Lo que más me preocupa es que la gente va a seguir retornando, y sigue retornando. Imagínate, Presidenta, congresistas, colegas congresistas, el bono era de 760 soles, en total, para los que han sido beneficiados. O sea, por día estás hablando de 12.60. 12.60 entre 3, estás hablando de 4 y tantos. Para una sola persona, o sea, tu versión que te cuesta 4 soles y tantos, tu almuerzo y tu cena. Y si es que los que tienen familia, los que no han sido beneficiados. Entonces es un tema que preocupa y lamentablemente en el Congreso también no estamos dando la magnitud como se tiene que dar el tema de fondo. Y estamos a veces debatiendo temas irrelevantes que también son importantes. Yo no digo que no son importantes, pero ahorita a atender inmediatamente por nuestra comisión para hacer sentir nuestro peso es esto, señorita Presidenta. Yo quiero ser enfático. No me cansaré de estar al lado de la gente que nos sigue llamando para ser atendidos.
porque si por A o B, Presidenta, llega a situaciones mayores por los informales, lamentablemente, si Lima ha colapsado, en las provincias sabemos que no contábamos con hospitales con la capacidad para atender en este tipo de casos. Soy de Huánuco, estoy preocupado porque los retornantes siguen llegando. En ese sentido, estoy de acuerdo y estaremos trabajando al respecto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Señora Presidenta, la palabra. Adelante, congresista. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, gracias, Presidenta. Considero que encontrándonos en esta grave situación, las visitas se realicen formalmente, es decir, se realicen con un cronograma de visitas y se informe a la autoridad correspondiente por lo que hubiera una situación grave o seremos informados por los ciudadanos, porque tal vez por la prevención del contagio no se va a permitir nuestro ingreso, señora Presidenta. Actualmente son albergues transitorios ubicados en Ancón, Lorín, Ricardo Palma, de la Videna, para alojar a las personas que residen fuera de Lima y que por el estado de emergencia no han podido retornar a sus localidades de origen. Estos albergues de contingencia permitirán tener un lugar adecuado para la atención de personas con posibles síntomas de coronavirus, por lo que es necesario que tanto nosotros como la población cumplamos estrictamente las disposiciones sanitarias para que juntos se haga un trabajo de lucha frontal contra virus. Porque la cronograma que yo he solicitado en la anterior a esta comisión, el día 11 de mayo, para la visita oficial. Entonces es necesario que nosotros hagamos una cronograma, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, congresista Cayagua. Presidenta. Sí. Presidenta, disculpe, un minuto. Presidenta, de verdad, como dicen nuestros colegas, ¿no? El Ejecutivo ya prácticamente a nosotros, a los congresistas, que ya nos han mentido. Mira, por ejemplo, recuerdo cuando la ministra de Inclusión Social de MIDIS dijo, ¿no? De MIDIS, que el bono universal ya estaría en el aplicativo entre el 9 y el 10, dijo. Mira qué fecha estamos, ¿no? Y la gente pide ese bono. Hay mucha gente y todos nosotros sabemos en nuestras regiones que ya no tienen que alimentarse. Uno por quedarse en casa, por cuidarse, ¿no? Entonces, desde la comisión, Presidenta, creo que para que tenga un poco mayor de peso, ¿no? Cursar un oficio a la ministra y tampoco estamos para que se estén burlando de nosotros, más que todo de la comisión, ¿no? Que nos dé a conocer por qué anuncia una fecha, pasó tantos días y nada. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tomamos en cuenta su pedido para ver cómo lo viabilizamos. Muy bien, señores congresistas. No sé si hay alguna participación más, porque si no habríamos agotado satisfactoriamente además la agenda que nos habíamos propuesto hoy día. Yo creo que ha sido una reunión sumamente importante donde hemos aprobado 2 importantísimos dictámenes que va a beneficiar a personas con altísima vulnerabilidad, como son personas con discapacidad y personas adultas mayores, ¿no? Entonces, si no hay ninguna participación más, se consulta la dispensa del trámite para la lectura del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Voy a pedir al señor secretario técnico proceda a llamar a los señores congresistas para que emitan su voto al respecto. Bien, señora Presidenta. Señores congresistas, Vázquez Chuquilín. A favor.
Congresista Troyes Delgado. Congresista Troyes Delgado. Congresista Palomino Saavedra. Congresista Palomino Saavedra. Congresista Ayasta de Díaz. A favor. Congresista Ayasta de Díaz. A favor. Congresista Bajonero Olivas. A favor. A favor. Congresista Cayagua Barrientos. A favor. A favor. Congresista Hernández Flores. Hernández Flores. Barrio Nuevo Romero. A favor. Cuando tú pagas, le ponen menos. Congresista Lozano y Nostroza. A favor, señor relator. 1731. Congresista Quispe Suárez. Congresista Quispe Suárez. Congresista Santillana Paredes. No se encuentra. Congresista Pérez Espíritu. A favor. A favor. El congresista Fernández Flores. Está presente, pero creo que no me escucha. Congresista Fernández Flores. Congresista Quispe Suárez. Congresista Fernández Flores. Congresista Quispe Suárez. Presidenta, hay dos congresistas que no responden. Tampoco están sus accesitarios. No. Fabián Díaz está presente. De Acción Popular. Congresista Troyer no se encuentra. Yauli Romero. Fabián Díaz. Fabián Díaz, sí. El voto del congresista Fabián Díaz. De acuerdo. A favor. Han votado a favor 8 señores congresistas, ninguna abstención. Ha sido acordada la dispensa por unanimidad de los presentes. Muchísimas gracias, señores congresistas. Entonces, habiendo terminado ya nuestra sesión, vamos a proceder a cerrar, siendo las 5:34 de la tarde del 18 de mayo. Damos por concluida la sesión, que les agradece a todos por su presencia y por sus valiosos aportes. Muy buenas tardes.
Gracias, presidenta. Gracias, colegas. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias. Buenas tardes. Presidenta, colegas. Chao. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Chao, Ludmila. Chao a todos y todas. Antonio, me saca.